¿Estamos listos, amada iglesia? Romanos 9, 30 al 33. Dice la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, que es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Aleluya. Bendito Padre que estás en gloria. Le doy gracias, Señor, por este tiempo que nos permite como tu iglesia, Señor, el poder venir, Padre Santo, a este lugar, a darte culto, a darte, Señor, toda la alabanza con nuestro corazón. Ahora, mi Dios amado, los disponemos para que tu palabra los edifique, Señor, que pueda traer ese gozo, Dios mío, que pueda traer ese deseo de seguir adelante. Gracias, gracias, Señor. Quita todo estorbo de este lugar. Lo reprendemos en tu nombre, lo echamos fuera y que podamos tener esa libertad de recibir con agrado tu bendita palabra. Gracias, amén y amén. Gloria a Dios, pueden sentarse. Gracias, aleluya. Estaba tratando de meditar la palabra y vemos que estos dos cultos anteriores trajimos lo que es el arpazo, ¿verdad? El arrebatamiento y también lo que Dios tiene preparado para su iglesia, ¿verdad? Donde dice que el Señor va a recompensar según hayan sido nuestras obras cuando estábamos en este cuerpo, sean buenas o sean malas. Gloria a Dios. Y consecuente a esto, hermanos, quiero no continuar lo escatológico, sino que saber que nuestra lucha, amada iglesia, no es en vano. Que nuestra fe salvadora, tiene que estar sobre todas las cosas, poniendo siempre como en primer lugar nuestra salvación y no descuidarlo de ella. Sabemos que lo que lo rodea lo distrae, pero cuando nosotros hemos comprendido que el que los ha llamado es fiel, nosotros vamos a tratar de serle fiel también. ¿Sí, amén? Así que el Señor ha tocado mi vida sobre estos pasajes, pero nada más quiero hacer o llevar el mensaje de esta tarde sobre un versículo, el versículo 10, Romanos 9, versículo 30. Amén. Pero hemos leído 4. Así que el tema, justicia que es por la fe, ¿verdad? Justicia que es por la fe, que nosotros la hemos alcanzado, no por nuestros méritos, sino que por la misericordia de Dios. Amén. ¿Sí? Y cuando hablamos de la justicia divina, amada iglesia, desde la perspectiva cristiana, nosotros los gentiles debemos de estar agradecidos porque hemos sido bienaventurados y debemos de estar felices por una eternidad, ¿verdad? Porque esta vida es pasajera, pero Dios tiene algo preparado para su iglesia. Amén. Así que la misma palabra nosotros ha hablado que estábamos separados, había una separación
entre el hombre y Dios por el pecado, por la maldad, y estábamos, dice, muertos en delitos y pecados. ¿Qué tan grave, hermanos, era la situación? O aún, ¿qué tan grave es la situación para aquellos que no han entendido el propósito de Dios, no han entendido el llamado de Dios? A gente se les está hablando y no quieren oír el llamado de Dios. Así que nosotros, número uno, somos salvos por misericordia. Acordemos, los hermanos, que Dios toma un pueblo no llamado, un pueblo escogido, ¿verdad? Pero que su patriarca Abraham, hermanos, fue justificado por medio de la ley. O por qué no decirlo, sus obras fueron justificadas por medio de la fe. Yo dije ley, ¿verdad? Es por medio de la fe, no por medio de la ley, sino que él fue justificado, hermanos, por medio de la fe. Amén. Así que el Señor toma este pueblo y el Señor viene tratando con el pueblo de Israel, hermanos, de una forma como un padre hacia sus hijos, ¿verdad? Pero hay un momento, hermanos, donde el Señor decide mandar a su Hijo amado, dice que a buscar, a conquistar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Se había perdido esa comunión de Dios y el hombre. A pesar de la ley extensa, el hombre no quería nada con Dios. Pero Dios decide enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y damos gracias al Señor porque ese es usted y yo, que hemos creído en él. Aleluya. Él dice en San Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él siendo del linaje de David, el linaje hebreo, él vino, hermanos, aquel pueblo, pero también él vino a conquistar, hermanos, al mundo entero. Al mundo entero. Más dice, todos los que le han creído, ¿verdad?, les ha dado potestad de ser hijos de Dios. Y ese es usted y yo, amén. Sí, si usted lo cree, confírmelo. Yo lo creo, que yo soy hijo de Dios. Yo también creo que usted es llamado por Dios y que usted le ha creído a Dios y que usted se tiene que considerar hijo de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Así, amados hermanos, que el apóstol Pablo, hablando en el capítulo 1 a los romanos, y él entra con esta primera carta a aquellos romanos, a aquella iglesia que se había convertido, gentiles y judíos, aún él, hermanos, les viene hablando que la humanidad estaba depravada, que no había más. Pero cuando viene, hermanos, a hablar a terminar el capítulo 9, él hace una exposición de la palabra. Él habla, hermanos, aquella misma iglesia judía y gentiles, y él se refiere de esta forma en esta tercera parte de este capítulo 9 a los romanos. Y él les dice así, aleluya, ¿qué pues diremos? Él entra, hermanos, en este versículo con una pregunta. ¿Qué pues diremos? Pues yo podría decir nada, ¿verdad? Si es, hermanos, la voluntad de Dios, fue la voluntad de Dios enviar a su Hijo aún a salvar a aquella humanidad, hermanos, que estaba completamente separada, que no tenía esperanzas. Y eso, hermanos, eran los gentiles, usted y yo. Amén. Porque eso, hermanos, la palabra gentil significa los que no somos linaje hebreo o Israel o judío, ¿verdad? Acordémonos que la palabra judía, hermanos, es una tribu, pero se reconocen como judíos,
Pero nosotros los gentiles, hermanos, estábamos completamente apartados de la voluntad de Dios. Dios ya había venido tratando con el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero en esta ocasión el apóstol Pablo expresa de esta manera esta palabra y dice, ¿qué pues diremos? ¿Sí? Y él hace este llamado de atención a aquella iglesia, hoy lo hace un llamado de atención a nosotros para que nosotros atesoremos esta palabra. ¿Qué pues diremos si la salvación es por gracia y fe? Aleluya, gloria a Dios. Usted y yo no se goza. Yo me gozo por eso, hermanos. Aleluya. Así que los gentiles, fíjese bien, que no iban tras la justicia. ¿Y cuál justicia? La justicia divina, la justicia de verdad, la justicia salvadora, la justicia, hermanos, que tiene la recompensa en los cielos. Aleluya. Han alcanzado la justicia, dice la palabra del Señor. Han alcanzado la justicia. Los gentiles que no tenían nada que ver, usted y yo, que no teníamos nada que ver, hemos alcanzado la gracia de nuestro Señor Salvador. ¿Cuánto lo gozamos? Yo me gozo, hermanos, por esa palabra. Yo me gozo, hermanos, por lo que Dios ha hecho. Aleluya. Porque la diferencia es entre el pueblo escogido y el pueblo llamado. ¿Cuál es el pueblo llamado? Es la novia del Señor Jesucristo, es usted y yo, somos la iglesia, que hemos sido llamados por misericordia, que hemos sido salvos no por cuenta propia, sino que por la misericordia absoluta de Él. Y no es que Dios, hermanos, aquí el Señor cambie sus planes. Dios, hermanos, no cambia sus planes. Dios, hermanos, no ha desechado el pueblo de Israel. No. Acordémonos que el pueblo de Israel, hermanos, Dios tiene un plan para el pueblo de Israel. Pero aquí, ¿qué es lo que Dios hace? Ver, hermanos, que había la posibilidad que usted y yo fuéramos salvos también por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le alabamos? Aleluya. Dice la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia de la fe. ¿Cómo se alcanza la salvación? Se alcanza por medio de la gracia y la fe. Aleluya. Así que quiero que vayamos, usted está en su Biblia, y vayamos al versículo 25 del mismo capítulo 9 de los Romanos. Y vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor, qué es lo que el apóstol está expresando también con respecto a nosotros. Versículo 25 dice la palabra, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Mire, o sea, hermanos, que esto, así como lo profetizó Isaías, como lo profetizó Amós, como lo profetizó el salmista, también el profeta Oseas lo profetizó. Y eso es lo que el apóstol también está, hermanos, confirmando en su palabra. Y dice, vamos a leer, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío. Y la amada, y la no amada, amada. Mire qué preciosa la palabra. ¿Quién eran ellos? Era usted y yo. Amén. ¿Verdad? Así que el que no era pueblo, como ya lo he expresado, como ya lo he expuesto, ahora viene a ser pueblo de Dios. Usted y yo venimos a ser ese pueblo de Dios. Aleluya. Y ese pueblo que le alaba con poder. Aleluya. ¿Le alabamos con poder? Sí. Sí, porque el Espíritu Santo nos da poder. ¿Le alabamos con gozo? Sí, porque el Espíritu Santo derrama de su gozo. ¿Le alabamos con libertad? Sí, porque Él los ha hecho libres. Aleluya. Así que la palabra es tan bella, hermanos, que dice que la
a la no amada, amada. Qué precioso, ¿verdad? ¿Sí? Y yo quiero, hermanos, yo quiero que comprendamos esto, ¿verdad? Cómo Dios, hermanos, en su infinita misericordia, derrama esto, porque de tal manera amó Dios a mí y a usted, que dio a su Hijo. Y es algo, hermanos, que debemos de repetirlo con gozo, porque Él, hermanos, ha pagado ya el precio por usted y por mí. Y los que no éramos amados, ahora somos amados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le alaban? Aleluya. Yo me gozo, aleluya, porque tenemos esa, aleluya, esa vida eterna. Agarra esa vida eterna. Así que Oseas sí lo profetizó. Oseas sí lo dijo. Mire lo que dice, hermanos, en el capítulo 2 y versículo 23 de Oseas. Dice, y la sembraré para mí. Oseas dice esto. Y la sembraré para mí en tierra. Y tendré misericordia de la de la Ruama, y le diré a la Aomi, tú eres mi pueblo, y él dirá, mi pueblo mío. Aleluya. Mire, ahí hay dos palabras, hermanos, Ruama y Aomi. Pero yo quiero darles también el significado de estas palabras. Si usted le pido en su casa, vaya al libro de Oseas y va a ver algo, de repente usted va a hallar algo, una escritura un poco rara, ¿verdad? Pero no, hermanos, trae un mensaje. Trae el mensaje, la palabra del Señor. La palabra Ruama significa no compadecida. No compadecida. Aleluya. Por eso dice, y la sembraré para mí en tierra, y tendré misericordia de la Ruama, y le diré a la Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Qué significa esto, hermanos? La no compadecida. Nombre que el profeta Oseas le da, hermanos, a la hija de Gomer por la infidelidad, ¿verdad? La no compadecida. Pero también dice, hermanos, Loami, pueblo o pueblo mío, ¿verdad? Eso ahí está en Oseas. Así que, hermanos, los que no teníamos oportunidad por misericordia de Dios, tenemos la oportunidad de ser salvos. Que el Señor vino a derramar, hermanos, su sangre por todos es verdad. Que todos no quieran oírle, también es verdad. Pero también es verdad que los que hemos oído la voz de Él, los que hemos comprendido, aleluya, tenemos la esperanza de vida eterna. Aleluya. Así que, hermanos, el Señor tiene la palabra. Fíjese bien, número 2, ¿qué éramos nosotros? ¿Qué era usted y yo en otro tiempo? Desconocidos para Dios, apartados de Dios. Aleluya, es lo que la palabra del Señor dice. Vosotros en otro tiempo no eras mi pueblo, dice la palabra del Señor. Fíjese, no eras mi pueblo, pero ahora soy pueblo mío, pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Lo alegramos? Sí. Estamos separados de esa voluntad. Que no éramos pueblo suyo, pero ahora somos pueblo de Él.
Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 10, lo dice. Que en otro tiempo no éramos su pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Yo le alabo, porque yo, hermanos, me identifico como pueblo de Dios. Usted tiene que tener esa identidad como hijo de Dios. Usted, amada iglesia, hermano, hermana, que está acá, no tiene que avergonzarse en decir, yo soy hijo de Dios, aleluya, aleluya. Y tiene, hermanos, que decirlo con gozo, yo pertenezco al reino de Dios. Qué precioso. Dice su palabra, hermanos, mire lo que dice su palabra, mas vosotros sois linaje escogido. Así, hermanos, como Dios se lo dice al pueblo de Israel, allá en el Antiguo Testamento, ahora, hermanos, por medio del apóstol Pedro, el Señor le dice a su iglesia, mas vosotros sois linaje escogido. Aleluya, real sacerdocio. No se alegre usted, hermano, porque el Señor lo toma, que usted es su real sacerdocio para Él. Aleluya. Que usted, hermano, y yo estaremos en la presencia de Él con esas vestiduras blancas, sin manchas y sin arrugas. Aleluya. Aleluya. Dice real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Él ya pagó en la cruz del Calvario. Porque Él ya pagó allí. Somos adquiridos por la sangre de Él y no hay otra forma. No hay otra forma, hermano, no hay otro medio, solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso tiene demanda, sí. ¿Sí? Gloria a Dios. Así, hermanos, que también dice la palabra del Señor, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde Dios los ha sacado? De las tinieblas. Mire, quizás y gloria a Dios y bendito Dios, porque en nuestra congregación hay hermanos, hay jóvenes que vienen de una familia cristiana, gloria a Dios. Pero, hermanos, han sido sus padres, sus abuelos, quien Dios les tomó de allí para traerlos. Pero además de eso, yo quiero decirle que es necesario que cada uno tenga ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. No hay de otra forma. No hay de otra forma, y lo hemos hablado, que usted no puede heredar por sus padres la salvación. Tiene que haber ese encuentro directamente con Dios. Sí, y por ello les digo, hay demanda. Y la palabra hay que hablarla como es. No hay otro mediador, solamente Jesucristo, aleluya. Pero dice también, hermanos, que hemos sido nosotros sacados de las tinieblas, de aquella oscuridad, hermanos, donde el pecado mata, donde el pecado destruye, donde el pecado, hermanos, hace estragos con el ser humano, ¿verdad? Dice que los ha sacado a su luz admirable. Usted ya no anda en tinieblas, usted anda en luz porque es hijo de Dios. Amén. Hermanos, y la palabra pecado, esa palabra tiene que pesar, ¿verdad? ¿Por qué digo tiene que pesar? Porque tenemos que deshacerlos de eso. Aleluya. Y usted y yo tenemos que saber, hermanos, a través de su palabra, qué es lo que a Dios no le agrada. ¿Sí? ¿Qué es lo que a Él no le agrada? Porque Dios, hermanos, no puede comunicarse con alguien que esté bajo pecado. Es imposible. El Espíritu de Dios no mora. Así
que yo le digo en esta hora, que Dios los ha sacado de las tinieblas para su luz admirable. Aleluya. Esa luz, hermanos, que alumbra el camino. Esa luz, hermanos, que los da una vida mejor. Aleluya. Así que, hermanos, tenemos que nosotros tener una responsabilidad sobre una vida cristiana. Así como la tenemos en lo personal, en lo secular, también Dios nos demanda que tengamos una vida responsable conforme a la voluntad de Dios. Es que dice que no se puede amar a dos señores, ¿verdad? Y aquí hay que poner las cosas claras, o sos de la luz o sos de las tinieblas, ¿verdad? Pero no podemos estar con un pie adentro y un pie afuera, ¿verdad? No se puede. Y eso hay que entenderlo. Si el Señor, hermanos, derramó su sangre, si el Señor fue al sacrificio, fue por amor, aleluya. Y nosotros hoy también por agradecimiento tenemos que también guardar sus mandamientos, gloria a Dios. Y no porque yo le venga a decir, no, ¿verdad? Sino que porque la palabra del Señor lo dice y la palabra del Señor es la verdad. Y esta palabra nos hace libres. Esta palabra dice que ha sido preparada para nosotros, hermanos, para enseñar, para redarguir, para corregir y para enseñar. Aleluya. Timoteo 3:16. Esta palabra, hermanos, los indica, ¿verdad? Lo que como iglesia de Dios tenemos que hacer. ¿Se fue el gozo? No, ¿verdad? Estamos gozosos, aleluya. Así, hermanos, que en nuestra vida, habiendo sido salvos por misericordia, ahora tenemos la responsabilidad nosotros de mantener esa salvación, como yo les decía al principio. Aleluya. Aleluya. ¿Y sabe qué? Se puede. ¿Sí? Se puede. Vamos a tener luchas. Vamos a cometer errores. Vamos a quizás, hermanos, muchas veces a fallar. Pero como se los decía anoche, abogado tenemos, aleluya, para reconciliarlos. Pero hay algo importante, hay que reconocer. Hay que reconocer. Eso es importante, porque el no reconocer, hermanos, nuestros errores, eso se llama orgullo. Eso se llama altivez, arrogancia. Tenemos que reconocer que somos pobres en espíritu y necesitamos de Él. Amén. ¿Estamos alegres? Gloria a Dios. Por lo que dice, fíjese bien la palabra del Señor. Quiero que vayamos al capítulo, no lo traje escrito, pero quiero que vayamos al capítulo 15 de los Hechos. Allí, hermanos, el capítulo 15, si usted lo ha leído, allí nos da una expresión, hermanos, muy preciosa para nosotros. Quiero que vayamos a Hechos. Si me lo pueden poner los hermanos para ir terminando. Gloria a Dios. Hechos capítulo 15. Gloria a Dios. Y vamos a ir 15. Al versículo 15. Hechos 15 y el versículo 15. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Mira lo que nos dice la palabra del Señor en Hechos 15:15. Y con esto dice, concuerdan las palabras del profeta. Y con esto concuerdan las palabras
de los profetas, como está escrito. Fíjese bien. Pues de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David, que está caído, y prepararé sus ruinas, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Se refiere al pueblo de Israel. Para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, aleluya, dice el Señor, 18, que hace conocer de todo esto el tiempo antiguo. Quiero decirle algo, hermanos, que lo que estaba perdido, dice que el Señor reparará sus ruinas y lo volverá a levantar. Es la comunión, hermanos, que Dios ha buscado con los hombres. El reconcilio que Dios ha buscado con la humanidad. Es, hermanos, donde Dios ha traído misericordia al ser humano. Pero ¿qué es lo que pasa en el versículo 17? Para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Gloria a Dios. Mire qué preciosa la palabra del Señor. Los gentiles, hermanos, ahora somos nosotros los encargados de llevar la palabra del Señor, de invocar el nombre del Señor. ¿Sí? No podemos quedarnos callados ante la gracia de Dios. Porque la justicia, hermanos, quizás si la ampliamos es una palabra muy amplia, pero la justicia divina, la justicia, hermano, de vida eterna, la justicia, hermano, que los hace libres, es la justicia, hermanos, que la optamos por medio de la fe. ¿Sí? Solamente es por la fe. Y es la fe salvadora, la fe de Dios. Así, hermanos, que la palabra del Señor los habla sobre la fe, que no debemos de perder la fe. Aleluya. Y vamos a terminar esta palabra del Señor. Usted dice temprano vamos a salir, hermano, pero mire, es lo que Dios da. San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7. Y vamos a leer la palabra del Señor como está escrita, versículo 17. Y dice su palabra. Aleluya. San Juan 7, versículo 17. Aleluya. Y yo quiero dejar esta palabra con ustedes, iglesia, y conmigo mismo, ¿verdad? Porque si Dios ha sido bueno, ¿por qué nosotros no vamos a tratar de hacer lo bueno para Él? Quiero dejar esta palabra con ustedes. Aleluya, dice la palabra del Señor. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá la doctrina. Si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hay algo bien importante que el Señor Jesucristo está hablando aquí. El que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Amén. Pues escudriñemos su palabra y comprendamos que es palabra de Dios. Y cuando nosotros comprendamos que es palabra de Dios, la vamos a hacer con más deseo, ¿verdad? Con más ganas. Aleluya. Por eso sigue diciendo el versículo.
conocerás si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Hermanos, lo que nosotros debemos de mantener en nuestro corazón es la doctrina de Dios, ¿verdad? Es la única que los puede salvar, lo que Dios dice, lo que Dios ha establecido, lo que Dios tiene para su pueblo. O dice, o si hablo, dice, por mi propia cuenta. No podemos hablar por su propia cuenta, y el Señor Jesucristo está diciendo, ¿verdad? O si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Mira, allí lo está dando la respuesta a la palabra del Señor. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Sí? Así, hermanos, que yo no les puedo hablar por mi propia cuenta, porque si no yo estaría buscando mi propia gloria, ¿verdad? Sí, pero el que busca, hermanos, lo que es de Dios, glorifica a Dios. Amén. Porque no podemos, hermanos, glorificarlo, no podemos tomarlo la gloria para nosotros. ¿Sí? Eso es algo que la palabra del Señor, y son palabras del Señor Jesucristo, las dijo, son palabras de Él. Así que nosotros busquemos la verdad que está en su palabra. Busquemos su verdad, que es la que salva. Busquemos la verdad que los va a hacer libres. Gloria a Dios. Así que, amada iglesia, no podemos hablar de otra cosa que no sea Dios, sino que debemos de hablar de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese se llama nuestro Señor Jesucristo. Ese se llama el verdadero, el fiel, el príncipe de paz. Aleluya. El que nos ha dado la vida eterna. Aleluya. Para que nosotros podamos tenerla, no por cuenta propia, sino que por misericordia de Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la honra, aleluya. Y por Él nosotros vivimos, por Él nosotros estamos acá. Iglesia, póngase de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Y usted váyase con estas palabras, hermanos, que el que lo llamó es fiel y verdadero. Que el que lo llamó, hermanos, porque a usted y a mí los ha capacitado, porque Él tiene algo más para nosotros. Aleluya. Quizás, hermanos, les voy a decir esto, quizás nosotros podemos pasar horas hablando, pero no es el punto. El punto es, hermanos, que nosotros comprendamos qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que el punto es, hermanos, que nosotros oigamos lo que Él quiere. Aleluya. Y Él quiere darnos una vida eterna. Aleluya. Aleluya. Dice que el pueblo de Israel buscaba la justicia por medio de la ley. Y hacía obras para que la ley le justificara. Pero no es por medio de las obras. Es por medio de ser la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. No sé si los hermanos tienen algo bueno. Ahí un canto, pero vamos a orar. Vamos a orar y yo quiero decirle, si usted tiene el deseo de reconciliarse con el Señor, quizás usted ha perdido la comunión con Él. Quizás usted ha vivido un tiempo donde dice yo no quiero nada con Dios, ¿verdad? O por alguna razón, yo no sé, usted se ha alejado de la voluntad de Él. Este es el tiempo.
Este es el tiempo donde Dios aún sigue llamando, donde la misericordia del Señor no ha cesado. Aleluya.